Acompáñeme ahora a escuchar el comentario a cargo de Fernando Charleston. Muy buenos días, mi estimado Fernando, un gusto volver a saludarte, escucharte. Buenos días. Querido Jesús, qué gusto también para mí saludarte a ti y a todos los amigos y amigas del auditorio. Ya decías hace un segundito que el dólar anda ya casi rozando los 21 pesos por dólar. Anda muy presionado como todos, yo creo que por la cuesta de enero, que este enero ya está terminando el día de hoy. Parecieron que fueran 7 semanas de enero, mi querido Jesús, pero afortunadamente ya está terminando. Y te decía que está presionado por muchas cosas en esta semana. Jesús, fue una semana bien compleja, un lunes negro que empezó por la caída de muchas empresas en Estados Unidos en la bolsa, sobre todo por los temas de inteligencia artificial. Ya ves que ahí hubo una nueva inteligencia artificial en China que se llama DeepSeek. Esto hizo que pues obviamente todas las bolsas, sobre todo las de Nvidia, que hacen todo lo que es el ChatGPT, cayeran, y de ahí se empezó a llevar a varias junto con ellas. Y bueno, pues también la incertidumbre de que el día de mañana podría anunciarse si va a haber aranceles para México o no de parte de Estados Unidos, y pues tiene muy nervioso al tipo de cambio toda esta información, mi querido Jesús. Así es, Fernando. Bueno, pues una semana muy complicada, ya lo mencionabas tú también, en donde, bueno, pues también con esta nueva administración que se da en Estados Unidos, ¿no? En donde, bueno, pues empieza con esta caída de las bolsas. Así es, sobre todo con estos, pues, políticas que está anunciando el presidente Trump, Jesús, y lo que obviamente tiene nerviosos a los mexicanos, pues bueno, es primero que nada el tema de las deportaciones. A final de cuentas son miles de personas las que ya están siendo deportadas, y esto podría impactar directamente en el tema de las remesas, que como tú bien sabes, este año están llegando más de 60,000 millones de dólares de remesas a México, lo que es en el 2024. Ya esperaremos el dato la siguiente semana y lo platicaremos aquí, eso en una primera instancia, pero en otra, también esta política anunciada, Jesús, acerca de lo que te decía, de los aranceles. Ya el presidente Trump hizo precisamente un amague con Colombia para aplicarles este tipo de aranceles, que al final no fueron tantos, pero aquí sí se tiene una incertidumbre muy fuerte, pues el día de mañana, en teoría, estarían empezando este tipo de aranceles del 25%, pues a todos los productos, y los principales sectores de importación de Estados Unidos de que vienen de México son pues básicamente la fabricación de equipo de transporte, el equipo de computación también, y accesorios y aparatos. Pero los productos que más exportamos nosotros, Jesús, allá a Estados Unidos, pues está obviamente entre la cerveza, el tequila, el aguacate, el jitomate. Entonces pues obviamente eso tiene nerviosos a muchos mercados, obviamente a los productores, pero pues obviamente también allá en Estados Unidos, Jesús. De hecho, la Fed, que es como el Banco de México allá en Estados Unidos, dejó sin cambio su tasa de interés. Parecía que le iban a bajar, pero el presidente de la Fed, de allá de Estados Unidos, dijo, no la vamos a bajar, porque este tipo de aranceles que está proponiendo poner el presidente Trump podría traer también inflación acá a nuestro país. Entonces mejor la dejamos así por un momento, y ya esperaremos a ver qué hace aquí el Banco de México también la siguiente semana. Así es, Fernando. ¿Cómo estuvo el tema del comercio exterior, los temas de la exportación e importaciones, que también por ahí ya salieron las estadísticas del mes de diciembre, ¿no? Así es, Jesús. Hay varios datos, varias variables económicas que ya ahorita están saliendo y que están saliendo a la luz, precisamente del tema del dato de diciembre. Pues fíjate que no le fue mal al tema de las exportaciones, Jesús, porque sí siguieron creciendo. El déficit, que acuérdate que es cuando exportas menos lo que importas, sí se redujo bastante. De acuerdo con la información de 2024, ya este diciembre, inclusive hubo un superávit de más de 2.567 millones de dólares. Es decir, exportamos mucho más de lo que importamos. Entre noviembre y diciembre, Jesús, el aumento se originó precisamente en la combinación de un incremento en la balanza comercial de productos no petroleros, y esto hizo precisamente que tuviéramos un buen trimestre en diciembre de 2024, lo que desafortunadamente, Jesús, no se reflejó en el crecimiento de la economía, porque también ya se dio el dato preliminar de cómo creció la economía en nuestro país, el PIB, en 2024, y de acuerdo a los datos, creció solamente 1.2%.
3% en el 2024, Jesús. Recordemos que el PIB, a final de cuentas, se traduce en que más gente tiene dinero, más gente tiene trabajo, y recordemos que durante todo el 2024 la expectativa era que el PIB creciera alrededor de 2,5%, 3%, decían algunas personas que tenían ese objetivo. La realidad es que solamente crecimos 1.3%, y todo porque en el cuarto trimestre del 2024 cayó la economía 0.6%. Entonces fueron datos complicados, Jesús, que obviamente tendrán que revisarse, tendrán que ya confirmarse en las próximas semanas, pero pues obviamente sí tenemos que estar muy al pendiente de esta información, mi querido Jesús. Sí, hablando de las estadísticas, Fernando, coméntanos el tema del empleo, empleo o desempleo, dependiendo cómo nos haya ido. Que aquí sí hubo buenas noticias, Jesús. ¿Por qué? Porque pues afortunadamente la tasa de desempleo cayó, esto pues obviamente en la última encuesta de empleo que hizo el INEGI, la acaba de publicar hace unos días, esto es en diciembre. La tasa de desempleo que teníamos era de 2.4% en diciembre, Jesús, cuando si la comparas con diciembre del 2023, traíamos un 2.6%, es decir, hubo un aumento importante en la población ocupada. Recordemos que la población económicamente activa se cuenta a partir de 15 años en adelante, que son alrededor de, pues yo creo que más o menos 100 millones de personas, un poco más de 100 millones de personas en el país. 60.8 millones son la población económicamente activa, y como te decía, afortunadamente sí hubo una caída ligera, pero a final de cuentas caída si lo comparas con diciembre del 2023. Esto quiere decir que, pues sí, mucha gente está ocupada. Lo malo, Jesús, es que la tasa de la informalidad laboral sigue siendo mucho más de la mitad de esos 60 millones. 53.7% de esas personas trabajan en la informalidad, que a final de cuentas significa pues obviamente no tener seguridad social, y esto es muy importante para la economía obviamente de todas las familias mexicanas, Jesús. Antes de irnos, Fernando, por último, bueno, pues el dato final del Producto Interno del 2024, ¿cómo quedó? Sí, te decía, desafortunadamente no salió muy bien, Jesús, no salió muy bien precisamente por esa caída que tuvo en el cuarto trimestre del año, que como te decía yo, fueron menos 0.6% lo que cayó la economía. Prende alarmas porque sí podríamos estar casi en una recesión, se oye muy fuerte, pero cuando la información te dice que llevamos más de 2 trimestres a la baja en la economía, en el Producto Interno Bruto, se puede ya contar como una recesión significativa. Esperemos que esta información al momento de la revisión formal aumente un poco, porque como te decía, con este dato solamente habríamos crecido 1.3% en el último trimestre. Sin embargo, por ejemplo, Jesús, Tamaulipas, en el tercer trimestre del año pasado sí creció 3% la actividad económica. Eso es bastante bueno, sobre todo en las actividades secundarias, que le dieron un aumento fuerte de 1.7%, y más las actividades terciarias, que se creció 4.4%. Con esto pues obviamente se pudo reducir la caída que tuvo Tamaulipas en las actividades primarias de menos 16.2%. A final de cuentas, crecer 3% es bastante bueno, Jesús, y esperemos que así siga, sobre todo para el Estado, para que siga teniendo la gente pues empleo y dinero en este 2025, que como te decía hace un momento, se ve muy complicado, pero ya estaremos platicando la siguiente semana de cómo están las expectativas, Jesús, de todas estas variables como inflación, como la tasa de interés, como el crecimiento de la economía, y esperar a ver qué pasa mañana con nuestros vecinos del norte y con todo este tema de deportaciones. Así es, y bueno, pues recordarle a la gente que vamos a estar platicando los viernes, Fernando, si otra cosa no lo impide así, y bueno, pues a partir de la fecha nos escuchamos los viernes. Y bueno, ¿alguna recomendación final, algún tip en este arranque de año que, como bien mencionabas, pues esta cuesta de enero que muchas veces se extiende durante varios días o meses más? Así es, Jesús, sobre todo porque pareciera que enero todavía no se acaba, pero caray, cómo ha estado complicado. A ver, recordemos, Jesús, que ahorita las tasas de interés en México están bajando. Eso puede ser bueno porque incentiva el consumo. De hecho, el plan de gobierno es precisamente que la gente siga consumiendo. ¿Para qué? Para que la economía siga creciendo. Es una parte fundamental. Pero, sin embargo, aunque esté más barato el crédito, es decir, nuestras tarjetas, etcétera, tenemos que ser muy cautelosos y siempre revisar precisamente
los gastos hormigas, los gastos que podamos recortar, porque uno nunca sabe si vienen inflaciones propias o externas, así que mejor sigamos cuidando el dinero, querido Jesús. Bueno, pues un gusto saludarte como siempre, mi estimado Fernando, y nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, Jesús, un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, gracias. Bueno, pues ahí tiene usted las recomendaciones de Fernando Charleston. Ahí